Pero si no se me va guiando, buenas noches, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en vivo en un programa especial de Detrás de la Verdad, hoy para conversar sobre un tema muy diferente a lo que normalmente hacemos acá en Periódico Mi Tierra, porque ahí siempre son temas políticos cantonales, y hoy vamos a conversar sobre el tema de cultura. Para eso tenemos a un invitado súper especial, una persona con un conocimiento del arte musical principalmente, de la literatura también, porque también es escritor de libros, es fundador de la etapa básica de la sede regional de la Universidad de Costa Rica, y sobre todo es fundador y creador de la Escuela Musical de Artes Integrales en Santana, como lo es don Jorge Luis Acevedo Vargas, que es para Periódico Mi Tierra, es un placer tenerlo hoy acá en vivo. Creo que es una de las personas más influyentes e importantes en cultura acá, no solo en Santana, sino a nivel nacional. Y lo vamos a saludar, primero que todo, también nos acompaña Alberto Vega, especialista en finanzas y administración municipal, Nancy Hernández, ex vicealcaldesa del Cantón de Grecia y politóloga, y Jorge Esquivel Guevara, quien es comunicador de acá del Cantón de Grecia, que tiene 40 años de experiencia, más de 40 años de experiencia cubriendo prácticamente todos los aconteceres políticos, deportivos, culturales acá del cantón. Así que saludamos primero a don Jorge Luis Acevedo Vargas. Muy buenas noches, don Jorge Luis. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos tus compañeros. Es un honor para mí referirme sobre el proyecto EMAI. Encantadísimo. Sí. Nancy Hernández, buenas noches. ¿Cómo va todo? Vamos a ver, Nancy. Buenas noches, Alberto, Rodolfo, Jorge y don Jorge. Un placer y un honor estar hoy compartiendo vitrina con un señorón como este. Vamos a aprender y vamos a escuchar. Yo creo que hoy, más que preguntar, vamos a aprender, y esperamos que la gente que nos ve y nos escucha pues pueda participar con nosotros, e igualmente hacer las preguntas y los comentarios que sean pertinentes. Sí. Don Jorge Esquivel Guevara, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches, don Jorge, buenas noches, Alberto, buenas noches, Nancy. En realidad que muy complacido de que me haya invitado para participar en este foro, y pues en realidad que un placer escuchar a un Jorge Acevedo con toda esa experiencia y bagaje que tiene en las artes integradas. Así que, gracias, Rodolfo. Sí. Y don Alberto Vega, ¿cómo va todo? Usted conoce muy bien a Jorge Luis Acevedo, conoció el proyecto de lado a lado, ¿verdad? De la Escuela Municipal de Artes Integrales de Santana, ¿verdad? Que creo que es un proyecto ejemplar para todo el país. Sí, muy buenas noches. Para empezar, a don Jorge Luis Acevedo Vargas, me siento honrado, muy feliz de que comparta con nosotros, de que nos dedique este tiempo a este programa y a la audiencia de Grecia y los cantones vecinos, porque una persona que le ha dado tanto al país, cuando estuvo en la Universidad de Costa Rica, en la EMAI y en los nuevos proyectos, en el nuevo proyecto que sé que tiene ahí en Santana, pues lo pone a uno en una perspectiva muy diferente. El estado de las artes, el estado de la cultura, el reconocimiento que ha recibido nacional, ¿verdad? Es premio Aquileo Echeverría, además, con sus doctorados honorarios que le han, ¿verdad? Le dice a uno qué clase de persona tenemos acá en el programa. El proyecto de MAI era para mí en aquel entonces, cuando llegué a Santana, era de quedarme con la boca abierta, de ver todo lo que había en ese entonces y todos los proyectos que se tenían sin que existiera todavía el edificio. Era un proyecto que rebasaba las expectativas de la mayoría y por supuesto del promedio. Entonces, haberlo conocido y haber estado cerca de él y de ese proyecto
como le decía ahora antes de empezar el programa, es de las mejores experiencias o la mejor experiencia profesional que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la oportunidad de entregarse a algo que es para el bien de un cantón, para el bien de las artes y la cultura, y en esa magnitud es cuando una carrera, cuando un profesional logra alcanzar su máximo cometido, crear capital, valor público. Y eso fue en lo que contribuyó un poquito, y ver todo lo que se logró en esos años con don Jorge Luis Acevedo y el liderazgo que tuvo en Santana, con todas esas personas que reconocieron que era algo que había que apoyar. Entonces, ahora vamos a conversar un poco más de eso con él. Sí, y es muy importante también decir un poco más datos de Jorge Luis Acevedo, porque aparte de que es fundador de la Escuela de Etapas Básicas de Música de las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica, es músico, catedrático, investigador folclórico, bueno, tiene una visión importantísima en el campo musical, artístico, ¿verdad? Y por ahí nos gustaría primero conocer, ¿verdad? Sobre qué lo llevó, cuál fue su visión con esta Escuela Municipal de Artes Integradas, porque tengo entendido que hay más de 2000 estudiantes que reciben teatro, música, danza y diferentes tipos de artes, ¿verdad? Musicales y otras cosas. Así que para que nos pueda contar un poco esa experiencia que han tenido en Santana y esa visión que pudo concretar en su cantón, ¿verdad? Adelante, don Jorge. Mira, hubo un poco de interferencia cuando estuviste hablando. Sí. ¿Serías amable de repetirme la pregunta? Si me sí, para que nos cuente un poco sobre la experiencia y la visión que tuvo en el momento en que ustedes... Es que hubo interferencia cuando estuviste hablando, entonces no escuché bien tu pregunta. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha, don Jorge? Don Jorge, creo que no me escucha. ¿Sí, una interferencia? Ahorita sí. Ajá. Ahora sí. Ahorita sí te escucho. Sí, que nos hable un poco sobre esa experiencia que tuvo en Santana y la visión que lo llevó usted como fundador y creador de esta Escuela Municipal de Artes, para que nos cuente, ¿verdad? ¿Cómo fue que empezó todo esto y cómo se pudo concretar? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, todo tiene un origen, ¿no? Y en realidad, pues, este proyecto de Santa Ana se origina siendo yo profesor de la Universidad de Costa Rica, especialmente con los postulados del tercer Congreso Universitario. Ustedes recuerdan que es con el tercer Congreso Universitario que se regionaliza la enseñanza universitaria. Es decir, la universidad llega a todas las provincias de Costa Rica. Entonces, yo aproveché esa idea para regionalizar y para democratizar también la enseñanza de las artes. En ese momento también yo estaba investigando sobre la música folclórica, sobre la música tradicional de Guanacaste, y me permitió conocer a primera mano y ver a primera mano el enorme potencial que tenía esa provincia guanacasteca en cuanto a la tradición artística en general, especialmente la música. Y aprovechando esas dos circunstancias, le propuse al Consejo Universitario, también a la comunidad, por supuesto. La comunidad se entusiasmó mucho con la idea de abrir una etapa básica de música, un programa preuniversitario dirigido a jóvenes, a niños, a jóvenes, incluso adultos, ¿no? Pues con la idea de incorporar en esa etapa básica de música no solamente la música clásica,
sino también la música de tradición oral de Guanacaste. Y tuvimos la suerte que tanto la sede regional de Liberia como el Consejo Universitario y la Vicerrectoría de Acción Social apoyaran la idea, y fue así como en 1977 se aprobó y empezó a funcionar la primera etapa básica, la de la sede regional de Liberia, pero con sede en Santa Cruz, que ustedes saben que Santa Cruz es el único cantón catalogado como, o que tiene el título de ciudad folclórica. Ahí encontré todos los cantones de Guanacaste, pues tienen un enorme potencial artístico, pero sobre todo Santa Cruz. Entonces ahí se fundó la primera etapa básica de música, y después vinieron las otras, la etapa básica de música de la sede regional de Occidente. Esta etapa básica tiene la sede en Palmares, como ustedes saben, luego Punta Arenas, luego Limón y por último Turrialba. Ahí nació la idea de democratizar la enseñanza de las artes. Luego, como decano de la Facultad de Bellas Artes, o primero como director de artes musicales y luego como decano de la Facultad de Bellas Artes, entre 1983 y 1991, pues esos puestos me ayudaron a fortalecer esa idea de democratizar la enseñanza de las artes, ¿no? También con el objetivo de fortalecer la democratización de la enseñanza de las artes, organizamos concentraciones de artes. Me acuerdo en Tilarán, uníamos todas las bandas de Guanacaste, ¿verdad? Y una serie y también niños y jóvenes interesados en pintura, en teatro, interesados en todas esas otras disciplinas, y hacíamos concentraciones de todo un mes de artes, esto con la colaboración de profesores y de estudiantes avanzados en las diferentes disciplinas. Bueno, como decano intenté unir las escuelas de artes que la componían, ¿no? Pero desgraciadamente a veces, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, el esquema no es muy flexible y no logré como decano unir curricularmente y artísticamente las escuelas de las diferentes disciplinas artísticas, y me quedó esa espinita, ¿no? Y en 1991 yo me pensioné, y entonces justamente inmediatamente que me pensioné le propuse a la Municipalidad de Santa Ana un proyecto de artes integradas. 1991. Desde el momento que lo propuse, pues fue muy bien acogida la idea. Claro que hubo todo un proceso, ¿verdad? El proceso de convencer, el proceso de demostrar, pero dentro de ese proceso hay algo muy importante. Yo hice un estudio sobre los recursos socioculturales del Cantón de Santa Ana, y eso me permitió demostrar, ¿verdad?, en primera mano, pues que había recursos humanos de sobra para iniciar un proyecto como ese. Y fue así como en 1998, ya la Municipalidad de Santa Ana, pues, perdón, en forma oficial, pues creó la Escuela Municipal, perdón, de Artes Integradas. 1998 empezamos en el edificio de la Municipalidad de Santa Ana, ¿verdad?, a trabajar. Y en el año 2000 recuerdo de que íbamos a hacer la primera demostración con la primera orquesta que armamos, ¿verdad? Y en el momento que ingresábamos al Consejo Municipal para hacer la demostración, pues el ejecutivo de entonces, que no es Gerardo Oviedo, otro ejecutivo, ¿verdad?, nos había desahuciado. Encontramos todos los instrumentos y todas las cosas del proyecto MAI fuera.
en el patio, ¿no? Al frente del edificio. Bueno, no importa, nos sentimos muy tristes, nos sentimos muy impotentes, pero esa misma noche se dio algo maravilloso, ¿no? Después de la presentación, como que les tocó el corazón a todos los miembros del Consejo Municipal. Se emocionaron mucho de ver a aquellos niños, ¿verdad?, que tocaron de una manera maravillosa, y entonces ahí, en esa noche, los diferentes miembros del Consejo, sin tomar en cuenta los intereses políticos, le dieron un presupuesto del 3%, ¿verdad?, a la Escuela Municipal de Artes Integradas. Le dieron un terreno para hacer un edificio e iniciar el proyecto del edificio, y a este servidor lo declararon ciudadano distinguido, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay bien que por mal no venga, ¿verdad? Y yo siempre he tenido esa filosofía, que no importa las dificultades que le ofrece la vida, siempre, en realidad, lo que sucede es para bien de un proyecto, de un ideal, etcétera, etcétera. Bueno, estoy ubicándome ya en el 2000. En ese mismo año creamos el Festival Internacional de Música Barroca, que es un festival que ha trascendido mucho, incluso a nivel internacional, ¿verdad? Y que ya llevamos, este año se hizo de manera virtual, y ya llevamos el festival número 21, con artistas nacionales, internacionales y grupos nacionales e internacionales, incluyendo artistas y grupos de la Escuela Municipal de Artes Integradas. Por cierto que en Grecia hubo un concierto memorable en uno de los festivales, ¿no? Donde recuerdo que la Embajada de Alemania junto con la Embajada de Francia trajeron organistas y organeros para restaurar el órgano tubular de la iglesia de Grecia, y organista para que lo interpretaran. Y en ese concierto participó una organista francesa, ¿no? Y el concierto que dimos con coro, orquesta sinfónica y los solistas extranjeros fue maravilloso, ¿verdad? Ustedes tienen ahí en Grecia verdaderamente un tesoro, que es el órgano tubular, y creo que ha habido un movimiento musical alrededor del órgano tubular de la iglesia de Grecia, ¿no? Tenemos también el Festival Internacional, el Festival Luz de Luna Verano, que también al final se ha internacionalizado con artistas extranjeros. Tenemos un simposio de escultura, ¿verdad?, que este año no se pudo realizar por las circunstancias, pero el año pasado fue el 6º simposio de esculturas. Como resultado, ustedes pueden visitar, o no sé si conocen el edificio del EMAE. Simposio. Así es. Ustedes encuentran alrededor y en el interior del edificio maravillosas esculturas, justamente como producto de este simposio, y esculturas de piedra de la misma Santa Ana. Nosotros tenemos un río donde produce piedras hasta donde no más. El proyecto ha tenido esa proyección gracias a estas actividades extra. Tenemos también una galería con una programación anual, donde todos los meses hay una exposición de diferentes artistas locales, nacionales e internacionales. Entonces, todo esto, además de la efervescencia que produce la actividad académica y artística interna, ¿verdad?, pues le ha dado a la Escuela Municipal de Artes Integradas una proyección muy importante a nivel nacional y a nivel incluso internacional. Qué bueno.
Don Jorge, ¿cómo se administra? ¿Lo administra la municipalidad? ¿Tiene una asociación aparte? ¿Quién se encarga de toda la logística? Muy bien, bueno, la estructura, digámoslo así, que tiene el EMAI es la siguiente. Es un proyecto de la Municipalidad de Santa Ana, pero que es administrado desde el punto de vista académico y administrativo por una asociación, que es la asociación EMAI. Al principio era la municipalidad que administraba la parte administrativa, pero dentro de esas, dentro del desarrollo suceden cosas. Entonces, yo creo que el señor Vega recuerda que al principio la municipalidad pagaba a los profesores, ¿verdad? Mediante un sistema, el sistema de servicios profesionales. Pero el perfil de los profesores de un proyecto como estos es un perfil diferente, ¿no? Tiene que estar en una planilla y por lo tanto hay que pagarles seguro social. Entonces, así, por decirlo de una manera más clara y directa, nos cayó la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, eso fue una crisis en la cual casi la escuela se cierra. Y la propuesta, el Consejo Municipal nombró una comisión para que solucionara el problema o diera, ¿cómo se llama?, soluciones específicas. Y la única solución fue que la municipalidad transfiriera los fondos para pagar los profesores del EMAI. Hiciera transferencia a la asociación para que la asociación se hiciera cargo de pagar a los profesores del EMAI. Y fue la única manera en que pues, se pudo resolver el problema. Eso fue en el 2014. Y desde ahí, pues la asociación EMAI se responsabiliza del pago de los profesores. Suena muy fácil, pero recuerde que implica el asunto de los compromisos con el Seguro Social y entonces requiere el pago de vacaciones, el pago de todas esas cosas, de todo lo que el derecho social que tiene cualquier trabajador, cualquier profesional. Para tener seguridad y para tener claridad en el proceso y tener sobre todo transparencia, entonces la asociación lo que hizo fue contratar un buen equipo una empresa de contadores, ¿verdad?, que nos ha ayudado formidablemente y nos han ayudado pues a salir adelante con el proyecto. Y hoy día, inclusive, ¿cómo se llama?, uno de los aspectos más importantes del proyecto EMAI es eso, la buena administración. Alberto, o Nancy, o Jorge, quiero preguntar a don Jorge. Bien, don Jorge. Bueno, perdón. Habló de Sí, adelante. Sí, la asociación fue una idea, porque, para serle franco, ¿no?, para lograr un poco de autonomía, ¿verdad? Un poco de autonomía, entonces, pues yo fundé una asociación. Justamente para que la asociación protegiera un poco el proyecto y lograra un poco de autonomía en cuanto a la relación con la municipalidad. Tenemos muy buena relación mutua, pero es muy importante tener, digamos así, la asociación es como un escudo, ¿no? Es como un elemento más para el buen proceso de un proyecto tan heterogéneo como es la Escuela Municipal de Artes Integradas. Y esto me sirvió, es decir, yo lo hice por la experiencia que tuve en la Universidad de Costa Rica con las etapas básicas. Yo lo propuse también, ¿verdad?, que cada etapa básica tuviera una asociación
integrada por padres de familia de los estudiantes de las etapas básicas. Sí. Bien, es justamente la asociación que le iba a preguntar, don Jorge, porque una asociación requiere de afiliados o asociados, como se denominen. Esos asociados deben crear una asamblea y realizar una reunión anual o cada 2 años. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay cambios de junta directiva o se mantienen en sus puestos? Hay cambios de junta directiva. Cada 2 años hay elección de junta directiva, según lo establecen los reglamentos, ¿verdad? Y la asociación es la que, con el asesoramiento del director o de los directores, ¿verdad? Es la que nombra el director del proyecto y la que nombra a los profesores. Lo único que no nombra la asociación son los misceláneos. Los misceláneos son empleados directos de la Municipalidad de Santa Ana. Y también bien, a través de a través de una asociación, ustedes saben también que podemos conseguir, ¿cómo se llama? Colaboraciones de empresas, colaboración de personas, etcétera, etcétera. Sí, es una figura muy apropiada para un proyecto de estos. Don Jorge, la consulta. Salió ganando la municipalidad de Santa Ana. Ajá. Salió ganando la municipalidad de Santa Ana y el pueblo de Santa Ana por esa acción de la UCR de no aceptar su proyecto a través de las escuelas de la etapa básica. ¿Ganó Santa Ana? Bueno, yo cuando me pensioné, pues quise proponerle a la Municipalidad de Santa Ana, porque mi objetivo era que a través de un proyecto tan especial de artes integradas, desarrollarlo en mi pueblo. Y la idea también era, pues, dar, ¿cómo se llama? Devolverle un poco manera con mi área la universitaria no me costó absolutamente nada, más bien tuve beca con la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica me envió al extranjero a estudiar. Cuando regresé, tenía mi trabajo en la Universidad de Costa Rica. Entonces, lo menos que puede ser un individuo, una persona, es ser agradecido, y pues yo quise agradecer a través de este proyecto. Sí, el proyecto lo que hizo fue, en el proyecto usted concretó lo que usted deseaba para la facultad, integrar las artes. Don Jorge. No lo pude hacer, ya le dije, porque el esquema administrativo y académico no me lo permitieron. Sí, sí. De la Universidad de Costa Rica. Muy simple. La Escuela de Bellas Artes es una de las escuelas más antiguas, es decir, es una de las escuelas que fundaron la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, traen un historial muy antiguo y como parte de ese historial son problemas entre las mismas escuelas, ¿verdad? Problemas de la facultad muy propias que tienen que ver, que tienen carácter académico y carácter administrativo. Entonces, no pude realizar esa integración de las artes desde el punto de vista artístico, administrativo y curricular. Entonces, esa idea de artes integradas, que dicho sea de paso, es una idea, no es nueva, yo la traje de Europa. Esa idea de artes integradas lo propuse aquí a la Municipalidad de Santa Ana y bueno, como les conté, lo aceptaron, ¿verdad?
¿Por qué artes integradas? Mire, es interesantísimo. ¿Ah? En las actividades extracurriculares, sobre todo de extensión cultural, nosotros hemos hecho muchas actividades extracurriculares, conciertos en pueblos lejanos, aquí en nuestro cantón y en otros cantones. Familia para que pues, ese pueblo tenga las mismas oportunidades que estamos teniendo nosotros. Y entonces recuerdo que en uno de esos pueblos está el CINEM, que es un programa de música. Y me decían los jóvenes y los niños que sí está bien el CINEM, que es un programa de música, pero que ellos también estaban interesados en pintar, en actuar, en aprender a bailar, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso es que cuando a mí me consultan para desarrollar un proyecto en una comunidad, yo les recomiendo desde el principio realizar un proyecto de artes integradas. Y uno de los aspectos interesantes de este proyecto es que el estudiante del EMAI no estudia solo música, también se involucra en artes plásticas, también se involucra, incluso se involucra en danza. Entonces vamos a formar un artista mucho más integral, un artista mucho más completo. Un actor, es muy importante que el actor aprenda música, aprenda a tocar un instrumento, inclusive a danzar. Un músico, lo mismo, que aprenda otras disciplinas. Un artista plástico, que aprenda otras disciplinas. Entonces vamos a tener un artista más integral. Ahora, ¿qué es la EMAI? La EMAI es un proyecto cultural dirigido a niños, jóvenes, adultos. Va dirigido para desarrollar, educar integralmente al individuo, para transformar al individuo en sociedad. Es decir, si nosotros logramos transformar a ese individuo, la sociedad donde él vive también se va a beneficiar. Automáticamente va a colaborar en ese proceso de desarrollo. Y en una comunidad o en un país hay que valorar los dos tipos de desarrollo, el desarrollo material y el desarrollo espiritual. Ojalá que los políticos, sobre todo en estos momentos de crisis, no cercenen, no le quiten, le den prioridad solo a la parte material y no a esa otra parte espiritual. Sí. Esa era parte de la motivación del programa, precisamente un periodo como este en el cual el Ministerio de Cultura está siendo objeto de recortes presupuestarios y cuando es una de las áreas más importantes, de por sí es poco el presupuesto que se le destina a las artes y a la cultura en el país, para que además lo poco que tiene se le recorte, pero por eso pensamos, bueno, uno de los ejemplos de este país es Santana, donde se le dedica un porcentaje similar al Comité Cantonal de Deportes, que es un 3%, que es un parámetro. Pero ¿cómo llevar todo esto adelante? Pues esa era la cuestión, ¿verdad? Es la cuestión para muchos cantones, pero Santana lo había resuelto hace muchísimos años. Y como las buenas voluntades se multiplican, recuerdo cuando se estaba construyendo el edificio, cómo se había logrado atraer recursos de otras organizaciones y de personas que donaron. Me acuerdo que allá estuve yo por Heredia recogiendo una de las notas de donación
para el edificio de MAI. Y me había contado usted, don Jorge Luis, que inclusive parte de la sala para danza había sido también donada, me acuerdo. Y eso fue un apoyo importante para la EMAI, ¿verdad? Que logró al final recoger mucho para que Santana pudiera aumentar más su capacidad de dar teatro, pintura, escultura, música y otras actividades que se celebran ahí, además de las artes comúnmente entendidas, sino lo cultural e inclusive otros programas municipales que ahí se llevan a cabo, como Metamorfosis y otros. Sí, sí, bueno, el edificio en realidad no es solamente es el edificio del EMAI, sino también es una casa de la cultura, como usted dice, donde se desarrollan otras actividades que son propias de la municipalidad, ¿verdad? Por ejemplo, acuérdese que la municipalidad siempre ha tenido problemas en cuanto a espacios. Claro. El edificio MAI resolvió ese problema de la municipalidad, ¿no? Porque tenemos auditorios, tenemos aulas, y bueno, y hay un proyecto nuevo. Yo no sé si ustedes sabían, ¿verdad? Que ya están los planos realizados, ¿verdad? Un teatro. Así es. La construcción de un teatro con unas 360 o 350 butacas, ¿verdad? Sí. Ya 2 años atrás se ha estado trabajando en el diseño y ese teatro se va a hacer detrás del edificio MAI, donde estaba este proyecto de gente mayor, ¿no? Joaquín y Ana, creo que era. Eso. Entonces, ya eso se desocupó, entonces todo ese espacio se diseñó para construir un teatro, que esperemos que el problema de la pandemia no obstaculice, porque eso le va a dar un gran potencial para el desarrollo cultural, no solamente de Santa Ana, sino también de toda esta parte oeste de San José. Sí. Nancy Hernández. Bueno, adelante, Nancy. Tiene el micrófono bloqueado, Nancy. Claro, si yo le enciendo es más fácil, ¿verdad? Digo yo. Es muy importante, sí. Don Jorge, una pregunta para irme yo en la parte de antecedentes. Yo conozco el lugar, de hecho yo lo fui a conocer en el momento cuando estuve en la vicealcaldía de la Municipalidad de Grecia. Pero la primera pregunta, ¿cómo llegó usted a negociar con la municipalidad? ¿Quién le planteó a quién la posibilidad? O sea, un poco más en la parte de antecedentes. Yo creo que el terreno es municipal, me parece, no sé, Alberto, sigue siendo municipal. Don Jorge le puede contestar porque sabe de la historia de la manzana del cebollero. Le voy a contar. Okay. Yo me pensioné de la Universidad de Costa Rica. Entonces empecé a involucrarme más directamente con la municipalidad porque estaba interesado en que la municipalidad pues aceptara mi propuesta. Entonces me metí en una comisión, en la Comisión de Asuntos Culturales, que en ese momento se llamaba diferente, Rescate Cultural, creo, ¿verdad? Entonces ahí ese comité de Asuntos Culturales que tenía un enlace directo, como ustedes saben, con el Consejo Municipal, pues ahí fue donde primero presenté el proyecto y en conjunto el proyecto, bueno, primero fue aprobado por la Comisión de Asuntos Culturales y en conjunto pues realizamos, como decir, una antesala desde el punto de vista política, diplomática, para convencer a los miembros del Consejo. Y al final lo llevamos al Consejo y el Consejo pues lo aprobó, ¿verdad? Sí. Eso fue, vea, hay un proyecto de este tipo, en primer lugar tiene que haber personas de la comunidad interesadas que hagan la propuesta, pero una propuesta muy bien hecha. Recuerde que yo hice un estudio, una investigación sobre los recursos socioculturales del cantón. Entonces, eso me dio mucha autoridad, por decirlo de esa manera,
para proponer un proyecto. Había bases científicas para decirles esto va a resultar, esto es muy importante. Y entonces fue así como se convenció al Consejo Municipal y el Consejo lo aprobó. Pues hubo voluntad política, porque tiene que haber también eso, voluntad política. Sí. Sí. Don Jorge, ahí donde está construida la EMAI, que le llamaban la manzana del cebollero, esa propiedad fue comprada con una partida específica y el objetivo era eso, ¿verdad? Precisamente, dedicarlo, ajá. Sí, dedicarlo especialmente, ¿cómo se llama? El objetivo no era exactamente para la cultura, ¿verdad? No era exactamente para la cultura, sobre todo era para alojar diferentes actividades relacionadas con la municipalidad o otras directamente de la municipalidad. Por ejemplo, ahí en esa manzana del cebollero estaba este proyecto de José y Ana, ¿no? Ajá, sí. San Joaquín y Ana, perdón. También está el grupo Los Leones. Está Correcto. por otro lado los maestros pensionados. Está Correcto. deportes. Está deportes. Está el gimnasio, sí. El Club de Leones. ¿Ve? Entonces, y pues cuando surgió la idea de MAI, cuando surgió esa noche mágica que nos dieron todo, ¿no? Entonces le asignaron al EMAI una porción de ese terreno para construir el edificio. Y en el momento, eso es en el 2000, en el momento en que dijeron, este terreno es para el EMAI, ahí empezamos a trabajar, ¿verdad? A trabajar en este otro proceso para la construcción del edificio. Se logró el edificio, pero aquí hay algo muy importante. Hubo gente que colaboró. Por ejemplo, el diseño del edificio fue donado por un arquitecto santaneño, que en ese momento era profesor de la Universidad de Costa Rica, era compañero mío en la Universidad de Costa Rica. Yo lo convencí, entonces él puso a todos sus estudiantes de arquitectura a trabajar en el proyecto. Por eso es que el proyecto es un proyecto muy bien concebido, donde se pensó muy bien para desarrollar ahí el arte y la cultura. Tiene una luz natural perfecta, tiene aire natural perfecto, es decir, el edificio está muy bien concebido para el desarrollo de la cultura. ¿Con cuántos años? Él al final lo donó para el pueblo de Santa Ana, ¿no? Y eso ustedes saben muy bien que administrativamente cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho dinero y mucho tiempo en esa primera etapa lograr el diseño de un futuro edificio, ¿verdad? Después vienen los planos constructivos y después la construcción del edificio. Al final, ustedes recuerdan que al principio la municipalidad no tenía idea de cuánto exactamente iba a costar el edificio, ¿verdad? Pero la concepción del edificio fue muy, muy, muy ambiciosa, ¿no? Sí. Muy ambiciosa y la municipalidad de pronto se dio cuenta que iba a ser un proyecto caro y la municipalidad pues se puso de acuerdo y pidió un préstamo. Sí. Y se hizo el edificio con un préstamo, ¿verdad? Sí, en el rediseño, porque iba a costar el doble, don Jorge. Claro. Por esa fue la revisión que hicieron allá por el año 2006. Fue la revisión de esos planos. Estaba doña Jessica Ortiz, la ingeniera Jessica Ortiz, como contraparte de los ingenieros de la municipalidad. Sí, y recuerdo ese proceso que siguió hasta que se concretaron unos planos que al reducirse dieron una suma ahí en aquel entonces, más de 1.000 millones de colones, ¿verdad? Sí. El edificio costó $2 millones. 2 millones de dólares. Sí, se hizo la municipalidad tenía
tenía de recursos propios 30 millones y había una partida específica de 70 millones. Sí. Y eso era todo lo que había. Alberto, Sí. ¿y de dónde venía esa partida específica? La partida específica fue a través de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Gobierno. Jorge. Sí. Y se tramitó ante la Contraloría, pero nos lo rechazaban porque no teníamos, para empezar, la construcción. Pero la Contraloría decía, ¿cómo vamos a aprobarle un edificio, el inicio de construcción, para que hagan las bases si solo tienen 100 millones, 130 millones? Entonces fue cuando con el IFAN se hizo los dos, un préstamo en dos partes. Y ahí sí ya se logró, y don Jorge había logrado donaciones de empresas, y ahí ya arrancó todo. Ahora estaba revisando eso e inició en el 2008, en julio del 2008, si no me equivoco. Sí, y en el 2000 se inauguró. En el año 2000, ya tiene 20 años. En marzo de 2000 se inauguró, ¿no? Ahora que habla usted de las donaciones, ¿verdad? La asociación se preparó para el momento en que nosotros nos trasladábamos al nuevo edificio. Nos desahuciaron del edificio municipal, pero nos acogió la Biblioteca Pública de Santa Ana. Correcto. ¿Verdad? La directora de entonces, Matilde Retana, nos acogió, y fíjense ustedes, desde el 2000 hasta el 2010 estuvimos en la Biblioteca Pública. Entonces, imagínense ustedes, fue una época muy linda, porque nosotros estaba el profesor dando clases de piano o de violín o un instrumento, a la par estaba el artista plástico dando clases de pintura, y a la pura par estaba el de danza también trabajando, y a la pura par todos estábamos apiñados, ¿no? Pero eso fue muy enriquecedor, ¿no? Sí. Fue muy, es decir, no quejas, sino que más bien nos gustaba compartir el espacio con las diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Sobre las donaciones, la asociación se preparó y creó un fideicomiso en el Banco Nacional. Y justamente, recuerde que el edificio, la municipalidad lo planteó como un edificio en obra gris, sin divisiones. Entonces, justamente con esos ahorros, digámoslo así, que hizo la asociación hizo cubículos, hizo paredes, hizo aceras, compró muebles, etcétera, etcétera. Inmediatamente que entregaron el edificio, en marzo, ya nosotros, gracias a esos ahorros, pudimos, suplir esas necesidades básicas para empezar a trabajar. Incluso las barandas tuvimos todas que rectificarlas, porque el Ministerio de Salubridad no daba permiso de empezar a trabajar así, porque eran barandas horizontales con mucho espacio una de las otras. Ahí un niño perfectamente podía caer, ¿verdad? Podía caer porque no había seguridad, ¿verdad? Sí. Es ahí lo importante de la asociación, ¿verdad? Claro. Don Jorge, ¿qué sensación le da lo que pasa en el país, donde en estos momentos en la Asamblea Legislativa se está hablando de recortes, ya han pasado por la Comisión de Hacienda, que se quiere hacer un recorte de casi 4.000 millones a cultura, ¿verdad? Pareciera que en la mentalidad de la clase política, la cultura está como casi que en última posición, ¿verdad? De proyectos. ¿Cómo cambiar esa mentalidad para que la gente, usted antes hablaba de la parte espiritual, ¿verdad? Que es muy importante, porque la cultura lleva a eso, ¿verdad? Es algo que saca a las personas de las drogas, hace sociedad, hace que las familias se unan, y muchas veces los políticos se olvidan de esos aspectos.
Sí, sí, sí. En Costa Rica, como todos sabemos, hay muchos aspectos en donde se puede ahorrar, pero en la cultura no deben de quitarle las posibilidades para un verdadero desarrollo. Yo siempre ilustro con lo siguiente a ese aspecto. ¿Cuánto se gasta en 100 metros de una calle, en un asfaltado o en un alcantarillado, que es muy importante, ¿no? Pero ese asfaltado, ese alcantarillado o cualquier estructura material se llega a deteriorar. En cambio, si nosotros, eso es importante, pero a la par se debe invertir en la parte espiritual, en el arte, en el deporte, en la cultura en general, porque eso va a beneficiar al individuo y para toda la vida. Y no solamente el individuo se enriquece, sino también su comunidad, su país, su pueblo. Por eso hay países que son un ejemplo, ¿no? Son un ejemplo donde le dan mucha importancia a la parte cultural. Por eso, así es. a través de ustedes, yo insto a la señora, a los señores diputados de que no cercenen el presupuesto para la cultura. Es cuando más se necesita. Uh-huh. Sí. Más en esta época tan difícil de pandemia, ¿verdad? Claro, claro. Sí, el recurso, la inversión que necesitamos precisamente para crear mejores ciudadanos con mejores valores, además de lo que hace para la creatividad de un ser humano, las diferentes manifestaciones artísticas, la creatividad tan importante en la vida profesional, para resolver tantos problemas que con la pintura, con la escultura, con la literatura, con tantas cosas, con la música, podrían hacerse mejor. Y esa es una de las observaciones que a menudo le hago a algunas formas de resolver los problemas del cantón y del país que no parecen tan buenas como podrían ser. Parece como si estuviéramos mutilados para crear, para innovar, para abrir la mente, expandirla y ver otras posibilidades de solución a los problemas que tenemos, que parece que están opuestos o que no tienen relación, pero el ser humano es uno y la forma de atender los problemas, pues, es uno, un individuo, una comunidad, una organización que trabaja para el futuro, que trabaja ahora para resolver problemas del futuro. Pero si no hay creatividad, ¿cómo podemos resolver esos problemas? Sí, es un aspecto muy importante en una sociedad, ¿no? La cultura. Así es. Y sí. En lugar de cercenarla, hay que enriquecerla, hay que fortalecerla. Así es. Yo siempre he dicho que Costa Rica necesita democratizar la enseñanza de las artes. Y el proyecto EMAI es un ejemplo que se puede duplicar. Y para duplicarlo es cuestión de que haya una comunidad interesada y un gobierno local interesado con voluntad política. Se puede empezar de poquito. Ahorita hay personas de uno de los cantones de la provincia de Heredia que me ha pedido asesoramiento, ¿no? Porque están interesados. También por allá, por el lado de la frontera de Nicaragua, no recuerdo ahorita el lugar. La Cruz, están interesados también, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Creo que yo, pues, uno de mis intereses, es de mi interés en estos momentos, pues, que ojalá se duplique, se triplique, se lleve a todos, se extienda por todo el país un proyecto semejante al proyecto EMAI.
Sí, sería espectacular, ¿verdad? Verlo en diferentes cantones. Se puede, pero se necesita voluntad, lo que tuvo la Municipalidad de Santana. Claro, claro. Y su paciencia, don Jorge, porque estaba revisando ahora los presupuestos de la Municipalidad de Santana en aquel entonces. Y las personas piensan que Santana y que la EMAI nació con mucho dinero, que nació, lo ven como ahora y piensan que así fue siempre. Y no fue esa el origen de la EMAI. La EMAI nace sin recursos prácticamente y de una idea, y solo recordar lo que ahora usted decía, el edificio, es exactamente eso. Las personas dicen, queremos algo y piensan que en 1 año, 2 años, ya lo tienen, en 3 años. Y el edificio de la EMAI en planos estuvo varios años, creo, si no me equivoco. Sí. Ha sido un proceso de años, ¿no? El proceso del plano, de los planos, del diseño, duró como 3, 4 años. Sí. Y luego planos constructivos, otros 2 años, ¿verdad? Sí. Ya cuando se tuvo los planos constructivos, entonces sí, ya se podía calcular el presupuesto y bueno, al final pues la Municipalidad de Santana tomó la decisión de adquirir un préstamo porque no había otra manera, no había que empezar a construir con el recurso que había, ¿verdad? Así no había permiso, entonces tomaron la buena decisión de pedir un préstamo. Sí, y para poner en perspectiva a todos los que nos están viendo y escuchando, el presupuesto de aquel entonces de la Municipalidad de Santana, en total, no llegaba, digamos, a 3.000 millones. En el 2004, digamos, bienes inmuebles apenas daba en el 2005, no llegaba a 300 millones de colones. La recaudación anual de bienes inmuebles, que es uno de los recursos que se usa mucho para inversión. Entonces, lo que podemos decir es, bueno, por algo pequeño se deben empezar a poner las bases. ¿Para qué? Para que en un periodo de tiempo crezca, le dé oportunidad a la misma organización de aprender como lo hizo la EMAI y tener bases más firmes, más amplias para recibir un proyecto mayor como lo han hecho. Porque la experiencia que tiene la EMAI ahora es muy diferente a la que tenía hace 15 años, ¿verdad? En lo administrativo, como decía don Jorge, porque recuerdo que inclusive antes de los procesos de contratación, la EMAI se agobió mucho cuando tuvo que hacer los procesos de contratación de los profesores y la contratación por ejemplo, para la adquisición de equipos y demás. La municipalidad creo que ahí hace unos años empezó a hacer todos esos procesos y después, como dice don Jorge, se los devolvió otra vez, pero ya con una estructura administrativa más capaz, con más experiencia. Sí, en realidad hemos materializado un modelo administrativo académico, ¿verdad? Por eso es que el país yo creo que debe aprovechar este modelo, ¿no? Y perfectamente podemos llevarlo a cualquier rincón del país, ¿verdad? Y vamos a tener un mejor país. Así es. No sé si Jorge o Nancy quieren agregar algo más. Claro, mire, yo les estoy hablando ahorita en estos momentos como exdirector de la Escuela Municipal de Artes Integrales. Así es. Sí. Porque yo renuncié ahora en diciembre, ¿no? Bueno, porque fueron 30 años de lucha y de trabajo, ¿verdad? Y yo creo que pues hay que darle oportunidad a otros y yo creo que ya mi ciclo concluyó y creo que la gente joven que viene lo puede hacer perfectamente. Ese es hizo el relevo, preparó el relevo. Sí. Nancy. 30 años. Pero usted se pensionó. No, yo me pensioné hace 30 años. No, yo me pensioné hace ¿cuántos años? 1990. 91, hace, sí. 30. Hace 30. Sí, 30 años, entonces
son 30 años más, ¿verdad? Con el MAE, ¿verdad? Sí, y no poco trabajo. No poco trabajo, Era y hay algo mucho muy trabajo. importante. Hay algo muy importante que mi señora siempre me dice, dígalo. Y lo voy a decir porque mucha gente cree que yo todo mi trabajo, bueno, que yo era empleado de la municipalidad, ¿no? No, yo este trabajo lo hice ad honorem, ¿verdad? Siempre con, Así fue. siempre pues con esa idea de retribuir lo que el país le ha dado a una persona. En el caso mío, estoy muy agradecido con mi país, entonces quise retribuirle pues un poco lo que me dio, ¿verdad? Claro. Nancy, el micrófono. Okay, ahora sí. Ahora sí. Nadie me tiene apagando el micrófono, eso nunca lo apago, eso es. Don Jorge, una pregunta. ¿Ustedes han sistematizado la experiencia de ustedes como para poder revisarla toda? Me repite la pregunta, por favor. Ustedes, digamos, entre todo este tiempo que ha pasado, ¿han sistematizado la experiencia para poder revisarla? Para poder replicarla también. Hemos elaborado algunos documentos. Por ejemplo, tenemos una memoria de los 20 años del EMAI, ¿verdad? Yo estoy escribiendo un documento también, ¿verdad? Y eso lo podemos poner al servicio del público, de las personas interesadas, ¿verdad? Extraordinario. No, lo interesante aquí es, entre toda la experiencia, es vamos a ver, la visión a largo plazo, que eso cuesta mucho verlo en nuestro país, ¿verdad? Indistintamente del nivel que estemos hablando. Y el hecho que en el caso de la municipalidad, pues hayan pasado alcaldes y consejos municipales, e indistintamente lo que hayan pasado, siempre apostaron por un proyecto mayor, ¿verdad? Un proyecto más grande y siguieron apoyándolo, que eso también cuesta mucho verlo, digamos, esa visión, y que ahorita en ese momento Santana tiene lo que tiene exactamente, porque obviamente hubo una organización externa a la municipalidad, pero también porque hubo gente en la municipalidad que le dio seguimiento a los proyectos. Eso cuesta montones que pasa, ¿verdad? Y obviamente, bueno, cuando uno empieza a escuchar montos y de todo, uno se asusta un poco, pero realmente digamos, si alguien no lo conoce, sería interesante que lo vaya a ver y se dan cuenta que aunque sí estamos hablando de dinero importante, o sea, $2 millones no se brinca tan fácil, pero cuando uno ve eso, usted dice, qué bien invertido está el dinero aquí, ¿verdad? Porque al final de cuentas se abrieron, que eso ha sido uno de los problemas que tenemos. La asociación no se cerró, la municipalidad no se cerró, ¿verdad? O sea, me refiero a que el proyecto se hiciera y se trabajara. Y realmente es digno de verse y digno de imitarse, porque al final de cuentas siempre pensamos mucho en el tema presupuestario, pero nos damos cuenta que cuando hay un proyecto a largo plazo, usted puede ir haciendo etapas, aunque sean pequeñitas, y puede ir avanzando, cumpliendo aspectos y haciendo coordinaciones que cuesta mucho que se vean en el sector municipal. Claro, claro. Yo recomiendo eso, ¿verdad? De que se puede empezar con poco, ¿verdad? Con pocos recursos. Se puede empezar con un proyecto, con ese diseño de artes integradas, ¿verdad? Mire, con un profesor de medio tiempo para que dé artes plásticas, con un profesor de medio tiempo para que dé teatro, ¿verdad? Con un profesor de medio tiempo para que dé danza. Música sí, ¿verdad? Porque música, pues la enseñanza de los instrumentos, por ejemplo, es muy individual, ¿verdad? Sí es. Pero se puede diseñar un proyecto y por sí es como, es decir, por inercia empieza a hacerse grande, a crecer y empieza a convencer tanto a los miembros del Consejo Municipal o a las municipalidades como a la sociedad, a la comunidad. Entonces se va haciendo más grande, va obteniendo más recursos automáticamente, se va creando todo un
un interés por el proyecto y sobre todo la comunidad empieza a querer ese proyecto, a identificarse con ese proyecto. Don Jorge, una pregunta. Todo lo que es la parte de cursos, ¿ustedes le cobran algo a los muchachos o a los chicos que participan? ¿O es autofinanciado de alguna otra forma? Mire, mientras yo estuve, no quise que se cobrara mensualidad. Solo se cobra para el que puede una matrícula. Por ejemplo, en este momento la matrícula por todo el año está por 22,000 colones, creo, nada más. No se cobra mensualidad. Así es. Qué interesante. Sí, tenemos, sí. Y el estudiante, por ejemplo, en música, hay instrumentos, se le prestan con contrato, por supuesto, ¿no? Y bajo un reglamento en donde el estudiante tiene que responsabilizarse, o el padre de familia, ¿verdad? Se le prestan los instrumentos. Hay una gran cantidad de estudiantes que tienen becas. Hay diferentes tipos de becas por buen récord académico, por problemas económicos, etcétera, etcétera. Es decir, es un proyecto social, para darle oportunidad a todas las personas, no importa la clase social, ¿no? Porque también eso es muy importante. No podemos decir no podemos cerrarle las puertas a las personas que tienen posibilidades económicas. Hacer un proyecto solo para los que no tienen posibilidades económicas, ¿no? Esa relación del pobre con el rico, de la clase media, de la clase alta, eso enriquece al ser humano. Sí, y eso es muy importante. Por supuesto, claro. Sí. Alberto, ¿algo más? ¿O Jorge Esquivel? Nancy. Agradecerle a don Jorge. Para mí es un honor compartir el programa con don Jorge Acevedo. El tiempo que estuve ahí pude ver la EMAI, su crecimiento, su forma de administrarse, las cosas que se logran a través del arte y la cultura, la inversión que hace el Cantón de Santana en artes y cultura es impresionante. Y no fue una cosa de un día que se ocurrió y salieron millones, no. Empezó poco a poco y la EMAI ha dado respuesta en su administración, ha sido capaz de llegar hasta el día de hoy y tiene toda la infraestructura para continuar con la autonomía que tiene, con sus capacidades. Entonces, por cierto, estuve hablando con doña Patricia y me contaba que parte de lo que ingresa de las personas que pagan matrícula les posibilita hacer inversión en la misma EMAI. Entonces, que tienen van a construir más o a preparar mejores aulas para ensayos y otros. Entonces, enriquece, es un programa que crece con los recursos propios y además la municipalidad propicia, reparte en la cultura los ingresos que tienen. Como dice don Jorge, no es una inversión que se va a ir en unos 10 años con una calle, sino que cuando usted invierte en un niño, eso será para toda la vida. Y eso es algo que se multiplica con los años. No solo se queda en lo que usted le dio en ese momento, sino que esa capacidad humana, esa sensibilidad le va a servir y va a servir para repartir a otro. Va a ser es la luz que se comparte, es la forma. A mí me alegró mucho y es de lo más impresionante en lo que yo he trabajado en mi vida, este proyecto de la EMAI, precisamente cuando fuimos al EMAI, al IFAN a pedir el préstamo, don Ricardo Murillo de Diego, que era uno de los financieros del IFAN, me decía, es de los proyectos que más entusiasmo nos ha generado en el IFAN porque es diferente a todo lo que se nos pide financiar. Fue un proyecto que para los objetivos que se tenían no había sido todavía, no había llegado en ese nivel.
fue en ese entonces el proyecto más ambicioso para cultura y arte en un cantón que haya financiado en el IFAN en ese entonces. Entonces, me siento muy orgulloso, muy feliz de haber estado cerca de eso y de haber compartido los momentos que compartí con don Jorge y con la EMAI, porque había ahí gente extraordinaria y sigue habiéndolo, ¿verdad? Sí. Don Jorge, agradecerle muchísimo por participar en este programa, por explicarnos todo lo que se ha hecho en Santana a nivel cultural, que es sumamente importante, y ojalá otros cantones puedan imitar esas obras tan buenas y que hacen, al final lo que hacen son buenas personas y personas, los pueblos que tienen cultura tienen buenas personas, y a veces este país ha dejado la cultura, el deporte a un lado, y ojalá que se retome. Me parece que hay otros intereses poco importantes, y las cosas importantes muchas veces se dejan de lado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. En la EMAI podemos ver que la primera, segunda, tercera y cuarta generación del proyecto ya son profesionales, ¿no? Y podemos ver la calidad humana de ellos, ¿verdad? Y lo interesante es que de ahí no se nos van, no salen de MAI. Llega a tener tanta importancia el proyecto MAI para ellos que siguen contactados con nosotros, participando en diferentes orquestas, diferentes grupos, pero sí lo que podemos ver es eso, ¿verdad? Que son mejores personas, y ese es el objetivo principal, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, y si están interesados en algo, pues yo estoy en la mejor disposición de colaborar con ideas, con lo que sea posible. Sí, muchísimas gracias. Ojalá que los políticos de este cantón también lo hayan escuchado para que hayan, ya saben por dónde ir, ¿verdad? Ahí está el camino, ya Santana lo trazó. Las otras municipalidades tienen que imitarlo. Y los invitamos a todos ustedes para que nos sigan el próximo miércoles al programa Detrás de la Verdad, donde vamos a tener a dirigentes del Partido Unión Griega para seguir analizando esos 6 primeros meses de la nueva administración municipal y del nuevo consejo. Así que pasen una feliz noche. Agradecerle muchísimo a don Juan Luis Acevedo por esta hora y 12 minutos de programa que nos ha explicado, hablado, nos ha enseñado sobre los proyectos, el proyecto que se hizo en Santana en Artes Integrales. Así que muy bien, que pasen una feliz noche. Gracias. Gracias, muy amable, y de nuevo al señor Vega, gracias por todas esas ayudas y todo ese apoyo que nos dio en su momento. Y gracias a todos ustedes por el interés que han demostrado para con la EMAI, ¿no? Muchas gracias y felicidades por el programa. Muy amable, gracias a usted, don Jorge. Un abrazo.